Capítulo 5. Lenguaje de amor número 2. Tiempo de calidad. Debía haber captado el lenguaje principal de amor de Betty desde el principio. ¿Qué decía esa noche de primavera cuando los visité a ella y a Bill en Little Rock? Bill es un buen proveedor, pero no me dedicaba nada de tiempo. ¿De qué sirve la casa y el auto de paseo y todas las otras cosas si no la disfrutamos juntos? ¿Cuál era su deseo? Tener un buen tiempo con Bill. Ella necesitaba su atención, quería que la mirara, que le diera su tiempo, que hiciera cosas con ella. Cuando digo un buen tiempo, quiero decir una atención completa. No estoy hablando de sentarse a ver televisión juntos. Cuando usted emplea el tiempo así, su atención se concentra en los noticieros o en los programas, no en el cónyuge. Lo que quiero decir es sentarse juntos en la sala con el televisor apagado, mirándose el uno al otro y conversando, dándose mutuamente una atención completa. Quiere decir dando un paseo, saliendo solamente los dos como afuera, o mirándose el uno al otro y conversando. ¿Ha visto lo que pasa en un restaurante? Siempre se puede notar la diferencia entre una pareja de enamorados y una pareja de casados. La pareja de enamorados se mira del uno al otro y conversan. La pareja de casados se sienta allí y mira para todos lados. Usted sabe que fueron allí para comer. Cuando me siento en la sala con mi esposa y le doy 20 minutos de mi atención completa y lo mismo hace ella, nos estamos dando el uno al otro 20 minutos de vida. Nunca tendremos esos 20 minutos otra vez. Nos estamos dando nuestras vidas el uno al otro. Esto es un poderoso comunicador de amor. Una medicina no puede curar todas las enfermedades. Es mi consejo a Bill y a Betty. Cometí una seria equivocación. Pensé que las palabras de afirmación significarían lo mismo para Betty que para Bill. Había esperado que casi cada uno de ellos dara una afirmación del uno al otro, verbal. El ambiente emocional le iba a cambiar y ambos iban a sentirse amados. Funcionó para Bill. Él se sintió más positivo hacia Betty. Sintió apreciación genuina por su trabajo, pero no funcionó tan bien para Betty porque las palabras de afirmación no era el lenguaje principal de amor para Betty. Su lenguaje era tiempo de calidad. Volví al teléfono y agradecí a Bill por sus esfuerzos en los últimos 2 meses. Le dije que había hecho un buen trabajo al expresarle afirmación verbal a Betty y que ella había oído sus afirmaciones. Pero, doctor Chapman dijo, ella todavía no está feliz. No creo que las cosas hayan mejorado mucho para ella. Tiene razón, le dije, y pienso que sé el por qué. El problema es que le sugerí el lenguaje del amor equivocado. Bill no tenía la más leve idea de lo que yo le quería decir. Le expliqué que lo que le hace a una persona sentirse amada no siempre hace a otra persona sentirse amada. Él aceptó que su lenguaje eran las palabras de afirmación. Me dijo que eso había significado mucho para él. Y como se sentía bien cuando Betty le expresaba aprecio por las cosas que hacía, le expliqué que el lenguaje de Betty no eran las palabras de afirmación, sino tiempo de calidad. Le expliqué la importancia de dar a alguien una atención completa, no de hablarle mientras se lee el periódico o se mira la televisión, sino mirándolos a los ojos, dándole toda la atención, haciendo algo con ella que lo disfrute plenamente y haciéndolo de todo corazón. Como ir con ella al concierto, dije. Podría decir que la luz venía a Little Rock. Doctor Chapman, eso es de lo que ella siempre se ha quejado. No hago cosas con ella ni empleo mi tiempo con ella. Íbamos a distintos lugares y hacíamos cosas juntos antes de casarnos, dijo, pero ahora que estoy demasiado ocupado, ese es su lenguaje de amor. De acuerdo, no hay discusión, pero doctor Chapman, ¿qué voy a hacer? Mi trabajo exige mucho. Cuénteme sobre eso, le dije. Durante los siguientes 10 minutos me habló de su ascenso en la organización, de cuánto había trabajado y de cuán orgulloso estaba de sus logros. Me habló de sus sueños para el futuro y que sabía que dentro de los próximos 5 años estaría donde deseaba estar. ¿Quieres estar ahí o solo quieres estar ahí con Betty y los niños?, pregunté. Por supuesto que quiero estar con ella y con ambos, doctor Chapman. Quiero que ella lo disfrute conmigo. Por eso es que me duele tanto cuando ella me critica por gastar mi tiempo en el trabajo. Lo hago por nosotros. Quise que ella fuera parte de esto, pero es siempre tan negativa. ¿Comienza a ver por qué ella era tan negativa, Bill?, le pregunté.
Su lenguaje de amor es tiempo de calidad. Usted le ha dado tan poco tiempo que su tanque de amor está vacío. Ella no se siente segura de su amor, por eso ella ha criticado lo que, según ella, está absorbiendo su tiempo, su trabajo. Realmente no odia su trabajo, odia el hecho de que le esté absorbiendo tanto tiempo. Hay solamente una respuesta, Bill, y es costosa. Usted tiene que buscar tiempo para Betty. Tiene que amarla en el lenguaje del amor correcto para ella. Sé que tiene razón, doctor Chapman. ¿Dónde comienzo? ¿Tiene a la mano el papel aquel que hicimos la lista de cosas positivas de Betty? Sí, aquí está. Muy bien, vamos a hacer otra lista. Cuando las cosas que Betty quisiera que usted hiciera con ella, ponga allí las cosas que ella siempre ha mencionado. En esa lista que hizo Bill, mostró lo siguiente: tomar nuestro auto y pasar un fin de semana en las montañas, a veces con los niños y a veces los dos solos. Reunirme con ella para almorzar en un bonito restaurante o aun cuando sea en un McDonald's. Dejar a los niños con una niñera y salir a comer los dos solos. Cuando vengo a casa por las noches, sentarme a conversar con ella de cómo ha sido mi día y escucharla de cómo ha sido su día. No le gusta que me mire la televisión mientras conversamos. Destinar un tiempo para conversar con los niños sobre de sus experiencias en la escuela, destinar un tiempo para jugar con los niños, ir de picnic con ella y los niños un sábado y no quejarme de las hormigas y las moscas, tomar vacaciones con la familia por lo menos una vez al año, ir de paseo con ella y conversar mientras paseamos, no caminar delante de ella. Esas son las cosas de las que ella me ha hablado siempre, me dijo. ¿Sabe lo que voy a sugerirle, verdad, Bill? Hacerlas, dijo. Así es, una vez por semana durante los próximos 2 meses. ¿De dónde sacará el tiempo? Usted hallará el tiempo. Usted es un hombre inteligente, continué. Usted tiene la capacidad de planificar su vida e incluir a Betty en sus planes. Lo sé, dijo, puedo hacerlo. Y Bill, esto no tiene que disminuir sus metas vocacionales. Solo significa que cuando usted llegue a la cima, Betty y los niños estarán con usted. Un aspecto central del tiempo de calidad es la unión. No me refiero solamente a la proximidad. Unión tiene que ver con una atención completa entre los dos. Eso es lo que quiero, más que todas las cosas. Sea que esté en la cima o no, quiero que ella sea feliz y quiero disfrutar de la vida con ella y los niños. Los años han venido y se han ido. Bill y Betty han llegado a la cima y han retrocedido. Pero lo importante es que lo han hecho juntos. Los hijos ya han dejado el nido y Bill y Betty están de acuerdo en que estos son mejores años. Bill ha llegado a ser entusiasta, aficionado de la música sinfónica, y Betty ha hecho una lista interminable de las cosas que aprecia en él. Él nunca se cansa de oírlas. Ahora, ha comenzado su propia compañía y está cerca de la cima nuevamente. Su trabajo ya no es una amenaza para Betty. Ella está emocionada con él y lo anima. Sabe que ella es un número, uno en la vida de él. Su tanque de amor está lleno y si comienza a vaciarse, sabe que una simple petición de su parte le dará la atención completa de Bill. Unión. Un aspecto central del tiempo de calidad es la unión. No me refiero solamente a la proximidad. Dos personas sentadas en la misma habitación están en una estrecha intimidad, sí, pero no quiere decir que estén necesariamente juntas. La unión tiene que ver con una atención completa entre los dos. Cuando un padre está sentado en el piso haciendo rodar una pelota hacia sus hijos por 2 años, su atención no está concentrada en la pelota, sino en el hijo. Por ese breve momento están juntos, pero si su padre está hablando por teléfono mientras hace rodar la pelota, su atención está diluida. Algunos esposos y esposas piensan que están pasando el tiempo juntos cuando en realidad están solamente viviendo en estrecha proximidad. Están en la misma casa, al mismo tiempo, pero no juntos. Un esposo que está mirando los deportes en la televisión mientras habla con su esposa no le está dando tiempo de calidad porque ya no obtiene su atención completa. Tiempo de calidad no significa que tenemos que pasar nuestro momento juntos, contemplándonos a los ojos. Significa que estamos haciendo algo juntos y que vamos a dar toda nuestra atención a la otra persona. La actividad que estamos realizando es incidental. Lo importante es que estemos empleando tiempo dedicado el uno al otro. La actividad es un vehículo que crea sentido de unión. Lo importante con el padre haciendo rodar la pelota hacia el hijo por 2 años no es la actividad misma, sino los sentimientos que se crean entre el padre y su hijo.
Igualmente, si su esposo y su esposa están jugando juntos, estarán empleando tiempo de calidad el uno al otro, aunque la atención no se concentra en el juego en sí, sino en el hecho de que están empleando el tiempo juntos. Lo que pasa con el nivel emocional es lo que importa. Emplear el tiempo juntos es un propósito común que significa que nos preocupamos del uno al otro, que disfrutamos estando del uno al otro, que nos gusta hacer cosas juntos. Conversación de calidad. Como las palabras de afirmación, el lenguaje del tiempo de calidad también tiene muchos dialectos. Uno de los dialectos más comunes es la conversación de calidad. Por conversación de calidad me refiero a un diálogo comprensivo donde los dos individuos están comunicando sus experiencias, pensamientos, sentimientos y deseos en un contexto amistoso e ininterrumpido. La mayoría de los individuos que se quejan de su cónyuge no conversa. No quiere decir que literalmente él o ella no pronuncian una sola palabra. Quiere decir que rara vez toman parte de un diálogo comprensivo. Si el lenguaje principal de amor de su cónyuge es tiempo de calidad, tal diálogo es crucial para su sentimiento de ser amado. La conversación de calidad es bastante diferente del primer lenguaje de amor. Las palabras de afirmación se concentran en lo que estamos diciendo, mientras que la conversación de calidad se concentra en lo que estamos oyendo. Si estoy compartiendo mi amor por alguien por medio del tiempo de calidad y vamos a emplear ese tiempo en la conversación, me concentraré en sacarle más palabras, escuchando comprensivamente lo que tiene que decirme. Le haré preguntas no para importunarlo, sino para un verdadero deseo de entender sus pensamientos, sentimientos y deseos. Conocí a Patrick cuando tenía 43 años y había estado casado por 17. Lo recuerdo porque sus primeras palabras fueron dramáticas. Estaba sentado en una silla de cuero de mi oficina y luego de presentarse brevemente hacia sí mismo, se inclinó hacia adelante y dijo con gran emoción: Doctor Chapman, he sido un tonto, un verdadero tonto. ¿Qué lo llevó a esa conclusión?, le pregunté. He estado casado por 17 años y mi esposa me ha dejado. Ahora me doy cuenta cuán tonto he sido. Repetí mi pregunta original: ¿en qué manera ha sido un tonto? Mi esposa venía a casa de su trabajo y me contaba los problemas de su oficina, la escuchaba y luego le decía lo que pensaba que debía hacer. Siempre la aconsejaba, le decía que tenía que confrontar el problema. Los problemas no desaparecen. Tienes que hablar con las personas involucradas, con tu supervisor. Tienes que tratar con los problemas. Al siguiente día venía a casa de trabajo y me contaba los mismos problemas. Le preguntaba si había hecho lo que le había sugerido el día anterior. Sacudía su cabeza y decía que no. Así que le repetía mi consejo. Le decía que esa era la manera de tratar con la situación. Venía a casa al día siguiente y me contaba los mismos problemas. Nuevamente la pregunta se había hecho lo que le había sugerido. Sacudía su cabeza, decía que no. Después de 3 o 4 noches así, me enojé. Le dije que no esperaba ninguna comprensión de mi parte si no quería aceptar el consejo que le daba. No tenía que vivir bajo esa clase de estrés y presión. Ella podía resolver el problema si simplemente hacía lo que le decía. Me dolía verla vivir bajo tal estrés, porque sabía que no tenía que ser así. La próxima vez que me trajera el problema le diría: no quiero oírlo, te he dicho lo que debes hacer. Si no vas a escuchar mi consejo, no quiero oírlo. Muchos de nosotros estamos entrenados para analizar problemas y buscar soluciones. Olvidamos que el matrimonio es una relación, no un proyecto para ser completado ni un problema para ser resuelto. Entonces me aparté y me dediqué a mis asuntos. Qué tonto fui. Ahora me doy cuenta que cuando ella me contaba sus cosas en el trabajo, sus dificultades, ella quería empatía. Quería que la escuchara, que le brindara atención, que le hiciera saber que yo podía entender su estrés, su dolor, su presión. Quería saber que la amaba y que estaba con ella. No quería consejos solamente. Quería saber que yo entendía. Pero nunca trataré de entender. Estaba demasiado ocupado dando consejos. Qué tonto. Y ahora yo he sido víctima de eso. ¿Por qué no se puede ver estas cosas cuando uno está pasando por ellas?, preguntó. Fui ciego a lo que estaba pasando. Solamente ahora entiendo cómo le fallé. La esposa de Patrick había estado suplicando conversación de calidad. Emocionalmente anhelaba que él pusiera su atención en escuchar su dolor y frustración. Patrick no se preocupaba por escuchar, sino en hablar. Escuchó solamente lo suficiente para oír el problema y formular una solución. No escuchó lo suficiente para oír el problema, para dar apoyo y entendimiento.
Muchos de nosotros somos como Patrick, estamos entrenados para analizar los problemas y buscar soluciones. Olvidamos que el matrimonio es una relación, no un proyecto para ser completado ni un problema para ser resuelto. Una relación pide una escucha comprensiva, con el propósito de entender los pensamientos y sentimientos y deseos de la otra persona. Debemos estar dispuestos a dar el consejo o solo cuando es solicitado y no de una manera consentiente. La mayoría de nosotros tiene poco entrenamiento para escuchar. Somos mucho más eficientes en pensar y en hablar. Aprender a escuchar puede ser tan difícil como aprender un idioma extranjero, pero debemos aprender si queremos comunicar amor. Eso es especialmente verdad si el lenguaje principal de amor de su cónyuge es tiempo de calidad y su dialecto es conversación de calidad. Afortunadamente, numerosos libros se han escrito sobre cómo desarrollar el arte de escuchar. No es de mi interés repetir lo que se ha escrito, pero sugiero el siguiente resumen de informaciones prácticas. Número uno, Número uno, mantenga el contacto visual cuando su cónyuge habla. Eso impide que su mente se distraiga y él asegura a él o a ella que tiene toda la atención. No se escuche a su cónyuge y haga algo más al mismo tiempo. Recuerde, el tiempo de calidad da a alguien a su atención total. Si usted está mirando, leyendo o haciendo en lo que está profundamente interesado y no puede sacar de ahí su atención inmediatamente, diga a su esposa la verdad. Una manera positiva podría ser: sé que estás tratando de hablar conmigo, yo estoy interesado en escucharte y quiero darte toda mi atención. No puedo hacerlo ahora, pero si me das 10 minutos para terminar esto, me sentaré y te escucharé. La mayoría de las esposas respetarán tal decisión. Número 3. Escuche los sentimientos. Pregúntese: ¿qué emociones está experimentando mi pareja? Cuando piense que tiene la respuesta, verifíquela. Por ejemplo, me parece que te sientes desilusionada porque lo olvidé. Eso da la oportunidad de aclarar sus sentimientos. También indica que usted está escuchando profundamente lo que dice. Número 4. Observe el lenguaje del cuerpo: puños apretados, manos temblorosas, lágrimas, ceño fruncido, movimiento de los ojos. Puede darle indicios de que está sucediendo algo. A veces el lenguaje del cuerpo habla un mensaje mientras las palabras hablan otro. Pida aclaración para estar seguro de que sabe lo que él o ella realmente está sintiendo o pensando. Número 5. Rehúse interrumpir. Investigaciones recientes han indicado que el individuo promedio escucha solamente 17 segundos antes de interrumpir e introducir sus propias ideas. Si yo le doy a usted mi total atención mientras hablo, debo reconfrontarme o defenderme, o debo hacerle acusaciones o declarar dogmáticamente mi posición. Mi meta es descubrir sus pensamientos y sentimientos. Mi objetivo no es defenderme o darle la razón, es entenderlo. Aprender a conversar. La conversación de calidad no solamente requiere comprensión para escuchar, sino también autorrevelación. Cuando una esposa dice: quisiera que mi esposo hable, nunca sé lo que piensa o siente, ella reclama intimidad, quiere sentirse cerca de su esposo, pero ¿cómo puedes sentirte cerca de alguien a quien no conoce? Para que ella se sienta amada, él debe aprender a revelarse. Si el lenguaje principal de amor de ella es tiempo de calidad y si su dialecto es conversación de calidad, su tanque emocional de amor nunca se llenará hasta que él no comparta con ella sus pensamientos y sentimientos. Si necesita aprender el lenguaje de conversación de calidad, comience anotando las emociones que se siente cuando está lejos de casa. La autorrevelación no es fácil para algunos de nosotros. Muchos adultos crecieron en hogares donde no se estimulaba la expresión de los pensamientos o sentimientos, sino que más bien se les condenaba. Pedir un juguete significa oír toda una conferencia sobre el lamento estado de la economía familiar. El niño salía sintiéndose el culpable por tener ese deseo y enseguida aprendía a no expresar sus deseos. Cuando expresaba su ira, sus padres le respondían con palabras duras y condenatorias. De esa manera, el niño aprendía a expresar que los sentimientos de enojo no eran apropiados. Si hacían sentir que el culpable era el niño por expresar su desilusión, por no poder ir a la tienda con su padre, aprendía a guardar esa desilusión adentro. Cuando llegamos a ser adultos, muchos de nosotros aprendimos a negar nuestros sentimientos y a no estar más en contacto con nuestras emociones personales características. Una esposa dice a su esposo: ¿cómo te sentiste por lo que hizo el don? Y el esposo responde: creo que hizo mal, deberíamos.
pero él no le está expresando sus sentimientos, él está hablando de sus pensamientos. Tal vez tienes razón para sentirte enojado, herido o desilusionado, pero has vivido tanto tiempo en el mundo de los pensamientos que ya no reconoces sus sentimientos. Cuando tienes que aprender el lenguaje de la conversación de calidad, es como si se tratara de aprender un idioma extranjero. El punto donde debe comenzar es poniéndose en contacto con sus sentimientos, aceptando que es una criatura emocional, a pesar de que ha negado esa parte de su vida. Si usted necesita aprender el lenguaje de la conversación de calidad, comience notando las emociones que siente cuando está lejos de casa. Lleve consigo siempre una libreta de notas. 3 veces cada día pregúntese, ¿qué emociones he sentido en las últimas 3 horas? ¿Qué sentí camino del trabajo cuando conducía mientras manejaba mi auto? ¿Qué sentía cuando me detuve en la estación de gasolina y la bomba automática? ¿Qué sentí cuando llegué a la oficina y supe que mi secretaria le habían asignado otra tarea para mañana? ¿Qué sentí cuando mi supervisor me dijo que el proyecto estaba estancado y debía terminarse en 3 días? Escriba sus sentimientos en su libreta, junto a una o dos palabras que lo ayuden a recordar el acontecimiento que corresponda al sentimiento. Su lista puede ser así: acontecimientos, sentimientos, manejando, pegado, enojado, a mi guardachoques, estación de gasolina, muy trastornado, sin secretaria, desilusionado, proyecto terminado, frustrado y ansioso, en 3 días. Haga ese ejercicio 3 veces al día y desarrollará una conciencia real de su naturaleza emocional. Usando sus notas, comunique sus sentimientos a su pareja, contándole los acontecimientos tantos días como sea posible. En pocas semanas verá que se sentirá bien expresando sus emociones a él o a ella, y con el tiempo sentirá bien expresadas sus emociones sobre su cónyuge. Los niños y los acontecimientos en el hogar. Recuerde que las emociones en sí no son ni buenas ni malas, son simplemente muestras de respuestas psicológicas a los acontecimientos de la vida. Basados en nuestros pensamientos y emociones, hacemos nuestras decisiones. Cuando el conductor de atrás iba pegado a usted en la carretera, usted se sintió enojado porque posiblemente tenían estos pensamientos. Quisiera que se fuera, quisiera que se adelantara y me deje tranquilo, y se pensaría que no me va a alcanzar. Aplastaría el acelerador y lo soltaría recién cambiando de luces, entonces frenaría y su compañía de seguros me compraría un auto nuevo. Quizás sería mejor que me salga de la carretera y le deje de pasar. Usted tomó alguna decisión, o el otro le retrasó o dobló o lo pasó, y usted llegó sano y salvo al trabajo. En cada uno de los eventos de la vida tenemos emociones, pensamientos, deseos y acciones. A la expresión de ese proceso lo llamamos autorrevelación. Si usted va a aprender el dialecto de amor en la conversación de calidad, esta es la ruta de aprendizaje que debe seguir. Tipos de personalidad. No todos nosotros estamos fuera de contacto con nuestras emociones, pero cuando nos toca hablar, todos estamos afectados por nuestra personalidad. He observado dos tipos básicos de personalidad. Al primero le llamo el mar muerto. En la pequeña nación de Israel, el mar de Galilea fluía hacia el sur a través del río Jordán hasta llegar al mar muerto. El mar muerto no va a ninguna parte, recibe pero no da. Este tipo de personalidad recibe muchas experiencias, emociones y pensamientos durante todo el día. Tienen un gran depósito donde almacenan toda esa información y no son perfectamente felices por no hablar. Si usted le dice a esa personalidad el mal muerto, ¿qué pasa? ¿Por qué no hablas esta noche? Probablemente responderá, no pasa nada. ¿Qué te hace pensar que pasa algo? Y esa respuesta es perfectamente honesta. Él está contento de no hablar. Podría manejar de Chicago a Detroit sin decir ni una sola palabra y sería completamente feliz. En el otro lado está el arroyo rumoroso. Para esta personalidad, lo que quiere que entra por la puerta del ojo o por la del oído sale por la puerta de la boca, y rara vez hay más de 60 segundos entre los dos. Lo que quiere decir es que lo que quiera que oyen, lo dicen. Si alguien no está en casa para hablar, llamarán a alguien. ¿Sabes lo que oí? Si no pueden conseguir a alguien por teléfono, pueden hablar consigo mismos porque no tienen depósito de almacenaje. Muchas veces un mar muerto se casa con un arroyo rumoroso. Eso sucede porque cuando son novios forman una pareja muy atractiva. Una forma de aprender este nuevo patrón es estableciendo un tiempo diario de comunicación
en el que cada uno contará 3 cosas que le hayan sucedido ese día, manifestando cómo se sintió frente a esos acontecimientos. Si usted es un mar muerto y tiene como novio a un arroyo rumoroso, tendrá con seguridad una bonita velada. No tiene que pensar cómo iniciar una conversación esta noche o cómo mantendré la conversación. En realidad, usted no tiene que pensar. Todo lo que tiene que hacer es mover su cabeza y decir, ajá, ujú. Y la otra parte se encargará de llenar toda la noche y usted volverá a casa diciendo, qué persona tan maravillosa. Por otro lado, si usted es un arroyo rumoroso y se cita con un mar muerto, tendrá una velada igualmente maravillosa, porque los mar muertos son los mejores oyentes. Usted hablará por 3 horas. Él le escuchará profundamente y volverá a casa diciendo, qué persona tan maravillosa. Sentirán atracción el uno por el otro. Pero 5 años después del matrimonio, Arroyo Rumoroso se despierta una mañana y dice, hemos estado casados por 5 años y todavía no lo conozco. El mar muerto dice, yo la conozco demasiado bien, desearía que se detuvieran por un rato y me diera un descanso. La buena noticia es que el mar muerto puede aprender a hablar y el arroyo rumoroso puede aprender a escuchar. Somos influenciados por nuestras personalidades, pero no controlados por ellas. Una manera de aprender a nuevos patrones es establecer un tiempo para compartir diariamente en cada uno de ellos, hablar acerca de 3 cosas que pasaron durante el día y cómo se sintieron acerca de ellas. Lo llamo el requisito mínimo diario para un matrimonio saludable. Si comienza con el requisito mínimo diario, en esas pocas semanas o meses encontrará mayor calidad de conversación fluyendo más libremente entre ustedes. Actividades de calidad. Además de la calidad de tiempo del lenguaje básico del amor, hay otro dialecto llamado actividades de calidad. Recientemente en un seminario sobre matrimonio pedí a las parejas que se completaran la siguiente oración. Me siento más amado por mi esposo o esposa cuando... Aquí está la respuesta de un esposo de 29 años de edad, quien hace 8 años de casado está siendo amado por su esposa cuando hacemos cosas juntos. Aquellas cosas que a mí me gustan hacer y las que le gustan a ella. Hablamos más, es como una clase de cita nuevamente. Esta es una respuesta típica de individuos cuyo lenguaje del amor es tiempo de amor de calidad. El énfasis de todo esto es estar juntos, en hacer cosas juntos, en darse atención individual el uno al otro. Las actividades de calidad pueden incluir cualquier cosa que uno o ambos tengan interés. El énfasis no está en qué hacen, sino en por qué lo hacen. El propósito es experimentar algo juntos, caminar sobre eso sintiendo que el cuidar de mí desea hacer algo conmigo, lo cual disfruto y lo que me hace una actitud positiva. Eso es amor y para algunas personas amor con mayúsculas. Tracy creció con la sinfonía durante su niñez. La casa se llenaba con música clásica por lo menos una vez al año. Acompañaba a sus padres a escuchar la sinfonía y Larry, en cambio, creció en una región con música campesina. Nunca asistió a un concierto, pero la radio siempre se estaba prendida en la estación de música campesina. Él decía que la sinfónica era música elevada. De no haberse casado con Tracy, podría haber pasado toda su vida sin asistir ni una vez a una orquesta sinfónica. Antes de casarse, mientras estaba todavía en el estado del enamoramiento obsesivo, fue a escuchar la música sinfónica, pero aún en ese estado emocional eufórico, su actitud era, ¿cómo puedes llamar música a esto? Esto era una experiencia que no esperaba repetir nunca después del matrimonio. Sin embargo, varios años después, cuando descubrió que el tiempo de calidad era el lenguaje básico del amor de Tracy, que a ella siempre le gustaba especialmente el dialecto de calidad de actividades y que ir a escuchar una sinfonía era una de sus actividades favoritas, él eligió acompañarla con un espíritu entusiasta. Su propósito era claro, no era asistir a la sinfónica, sino amar a Tracy y hablar su lenguaje. Con el tiempo llegó a apreciar la sinfonía y aún ocasionalmente a disfrutar de 1 o 2 movimientos. Él nunca llegaría a ser un amante de esa clase de música, pero ha llegado a ser un experto en amar a Tracy. Una de las consecuencias de las actividades es que provee un banco de recuerdos del cual tomar en los próximos años. Las actividades de calidad pueden incluir cosas como ir a ventas de segunda mano, comprar antigüedades, escuchar música, ir juntos de picnic,
lomar largas caminatas o lavar juntos el auto en un caluroso día de verano. Las actividades están limitadas solamente por su interés y deseo de probar nuevas experiencias. Los ingredientes esenciales es una actividad de calidad son, por lo menos uno de los dos quiere hacerlo, el otro está dispuesto a hacerlo, ambos saben por qué lo hacen, para expresar amor estando juntos. Una de las consecuencias de las actividades que provee un banco de recuerdos del cual tomar en los próximos años es afortunadamente la pareja que puede recordar una mañana temprano paseando a lo largo de la costa, la primavera que planearon en el jardín de flores, el tiempo cuando se lastimaron con hiedra venenosa cazando conejos en el bosque, la noche que asistieron juntos a su primer partido de baloncesto, la única vez que fueron a esquiar juntos y él se rompió una pierna, los parques de diversiones, los conciertos, las catedrales, y el temor de pasar por debajo de una catarata después de una caminata de 2 millas. Pueden casi hasta sentir la llovizna cuando lo recuerdan. Esas son memorias de amor, especialmente para la persona en el que el lenguaje del amor primario es la calidad de tiempo. ¿Y dónde encontramos ese tiempo para tales actividades? Especialmente si ambos tienen vocaciones fuera del hogar. Hacemos el tiempo, lo mismo que hacemos para almorzar y cenar. ¿Por qué? Porque es tan esencial para nuestro matrimonio como son las comidas para nuestra salud. ¿Es difícil? ¿Requiere una planificación cuidadosa? Sí. ¿Significa que tenemos que dejar de lado algunas actividades individuales? Tal vez. ¿Significa que hacemos cosas que particularmente no disfrutamos? Ciertamente. ¿Son de valor? Sin ninguna duda. ¿Qué saco yo de esto? El placer de vivir con un esposo que se siente amado y sabe que ha aprendido a hablar fluidamente en su lenguaje del amor. Una palabra personal de agradecimiento a Bill y Betty en Little Rock, quienes me enseñaron el valor del lenguaje del amor número 1, unas palabras de afirmación y el lenguaje del amor número 2, tiempo de calidad. Ahora vamos a Chicago y al lenguaje del amor número 3.